Muchas gracias. Bueno, lo de rigor, agradecer la invitación, agradecer de la presencia de todos ustedes y el honor que siempre significa estar delante de un público muy calificado, pero también delante de expresidentes democráticos. Una vivencia que, por suerte, esta organización me ha permitido tener ya en alguna otra oportunidad. Por lo tanto, mi saludo, mi respeto y, por supuesto, el honor que significa poder compartir estos minutos con ustedes. Por una razón netamente cartesiana me voy a tratar de ceñir al capítulo de la división de una realidad que es mucho más amplia. Obviamente que a lo largo de la mañana y seguramente con lo que va a venir después, vamos a ir viendo las distintas perspectivas, ventanas, biopsias a través de las cuales podemos llevar a ver este fenómeno maravilloso del Estado democrático de derecho que tiene en el Poder Judicial y en algo que es esencial, que es el derecho público, el derecho administrativo, el derecho de la administración, uno de los elementos centrales. El tema que tenemos que abordar está vinculado a una de las patologías que refiere al funcionamiento del Poder Judicial. Y diría más, al ser humano entronizado en la decisión de ejercer una función para resolver la vida, el honor, la libertad de otros. Por las responsabilidades que me tocó en Naciones Unidas en relación al delito organizado, tuve oportunidad de ver muchas veces, y en Centroamérica más de muchas veces, jueces sometidos al tremendo terror de la amenaza y de la presión. Y así como hay corrupción, y puede haberla, en relación a lo político con los magistrados, el terror de un magistrado, cuando digo magistrado me refiero a las fuerzas de la ley en sentido amplio, los jueces, los fiscales, los funcionarios judiciales que interrogan a los presuntos delincuentes, la gente que tiene que salir del lugar de trabajo para volver a su hogar y desesperarse por si el ser querido llegó en hora, no llegó en hora, y qué podrá haber detrás, ya no de la retaliación, de la corrupción de un Estado, de un gobierno, sino de fuerzas enormes que se mueven subterráneamente y que ponen en juego no solo la vida, sino el honor, la tranquilidad y la paz, no por un periodo de gobierno, sino que según los intereses que tocó, seguramente para toda la vida. Yo es a esos funcionarios del Poder Judicial, a esos funcionarios del Poder Fiscal, y más que como poder me refiero al ámbito de la administración que maneja estos temas, primero que nada quiero, como en otras partes, rendir mi más profundo homenaje a las fuerzas de la ley. Cuidado que un día no encontremos las vocaciones que quieran ejercer funciones donde está la vida en juego y donde está la paz y la seguridad por el resto del tiempo. Cuidado que un día, a precio de riesgos a correr, terminemos en tantas funciones de las fuerzas de la ley en manos de oportunistas. Es muy difícil enfrentar la presión. En esa declaración, esa convención de Palermo, nada menos que en Sicilia, ¿verdad?, que tiene que ver con las normas, con el crimen organizado, que en realidad lo colocan de 3 o más personas y vinculado a lo material. Pero en realidad el tema es bastante más profundo. Cuando uno mira algunos efectos recientes en el tiempo de lo relativo de lo presente, hoy el delito internacional está regido por el efecto y la norma del desplazamiento. El éxito de un país en la persecución del delito inevitablemente no transforma a esos delincuentes derrotados en gente honesta. Genera exiliados de otro tipo, que son gente que va a delinquir a otros países. No pasó con el Plan Colombia. Cuando tuvimos el éxito en Colombia con respecto a los grandes carteles, se produjo una metástasis que terminó infectando de micro-macro narcotráfico y delito organizado. Hay una tendencia a asociar al delito organizado con el narcotráfico. El delito organizado está donde hay dinero. Puede ser drogas,
pueden ser grandes licitaciones, pueden ser marcas, puede ser tráfico de órganos, puede ser tráfico de armas, puede ser tráfico de personas, puede ser extorsión, puede ser corrupción. Pero a mí lo que me preocupa hoy es dejar dicha una palabra sobre el temor, que es sobre lo que trabaja el terror del crimen organizado. Yo quiero más tribunales de juzgados dedicados al crimen organizado. La jurisdicción del territorio donde el delincuente elige dónde delinquir, incluso dentro de un Estado, para saber qué juez lo va a juzgar, es uno de los terribles temas que tenemos por delante. Tenemos que tener un núcleo duro de magistrados valientes, respaldados, y como un día me dijeron a mí, mira, la mejor protección para este tema es que la gente sepa lo que te estás dedicando. No existe la inmunidad, no existe la garantía de que lo humano sea perfecto, pero es la justicia el instrumento, el único instrumento para salvaguardar al ser humano cuando está en el momento más duro, que es el de enfrentar el poder y muchas veces el de poder enfrentar fuerzas más subterráneas que la del propio poder. Naturalmente que por los minutos que tengo no voy a incurrir, aunque estoy tentado, a ir a los distintos aspectos que tienen que ver con el desafío del poder de juzgar en una democracia. Sí quiero dejar dicho que en esta teoría nueva del conocimiento uno llega por distintas ventanas, situadas en distintas paredes de la misma habitación, y cada una de las visiones de esas ventanas es real, pero no necesariamente coincidente. Yo lo que pido es que veamos el todo, y una vez, y de una vez por todas, perdamos el pudor de reconocer el valor de la gente que se dedica a lo que no todo el mundo está dispuesto a dedicarse. Que una vez por todas tengamos el reconocimiento para gente que vimos en el drama de una Centroamérica que ha sufrido mucho. Yo vengo de México hace poco y es duro ver a jueces y fiscales sometidos a sistemas de vigilancia hasta electrónica para protegerse. Es muy duro. ¿Cuándo queda de independencia de alguien al que le llega un llamado anónimo o un mensaje de texto de un teléfono comprado por un mecanismo no registrado con la foto de su hijo, de su hija, de su nieta saliendo de la escuela? En la medida que no reconozcamos que hay funciones públicas que no pueden necesitar a héroes para desempeñarlas y que la sociedad no esté dispuesta a respaldarlas, no solo estaremos perdiendo la perspectiva, estaremos politizando con minúscula y en forma degradatoria la realidad de la vida. Por eso hoy, yo que no soy juez, soy político, soy abogado, soy otras cosas, pero es el único poder en el que nunca participé más que litigante, que como litigante. Yo quiero en esta jornada y en estos minutos reforzar lo que la vida me ha enseñado. Hay factores de peligro y son fáciles de enumerar. Y frente al peligro hay un único elemento que una sociedad democrática en un Estado democrático de derecho puede dar, que es el fortalecimiento de los factores de protección. Y el fortalecimiento de los factores de protección es el reconocimiento, el salario digno, la protección a la vida y su familia y el apoyo permanente para sacar de estar bajo sospecha porque se está en la línea divisoria entre la civilización y la barbarie. O aprendemos ese mensaje, lo meditamos y concluimos en cualquier posición, o lo del principio, nos quedaremos sin las vocaciones. A veces en las iglesias se ora por las vocaciones sacerdotales. Yo hago aquí una oración laica, orando por las vocaciones de las fuerzas de la ley, de los que tienen el desafío de protegernos, de aplicar la ley y confiar en ellos, con sus luces y con sus sombras, pero confiar en ellos. La división de poderes es algo más
que la independencia del accionar de distintos factores de decisión. Es también el reconocimiento de que hay gente que tiene que tener la permanencia para el ejercicio de esa función. Termino diciendo, en un evento en Costa Rica, en que nos invitaron a exponer sobre los mecanismos del tema penal, escuchamos allí anécdotas sobre testigos que declaran dentro de una cápsula cerrada transportada para proteger su identidad. Todos conocimos jueces anónimos que debieron actuar con su rostro tapado. Cuando se llega a eso, que uno no sepa quién lo juzga, ni quién lo acusa, ni quién ratifica la ilicitud de su conducta, estamos ante la peor de las indefensiones, que ya no es la de la corrupción del poder de turno, que por definición es pasajero. Terrible, pero pasajero, felizmente. Sino que estamos ante el terror de quien para juzgar tiene que dejar de ver quién es y para ser juzgado desconocer quién lo juzga. Uno pudo ver lejos, y en estas zonas del sur, a veces nos hemos creído que el mundo nos quedaba muy lejos. Hoy en el Uruguay tenemos sicarios, tenemos gente que mata por encargo. Y hoy el mundo ya no tiene distancias, tiene tiempos para llegar de un lado a otro. Hoy dependemos a qué velocidad pueda volar un avión. Mientras lo haga 1000 kilómetros, vamos a estar a 8 horas de determinados lugares o a 2 horas de determinados lugares. Ya con la tecnología de hoy, cuando puedan gastar más combustible, vamos a estar en la mitad del tiempo, con estos mismos aviones. Y esa es la realidad de lo transnacional del delito y del efecto que tiene que ver el desplazamiento del delito en todas sus actividades. Y cuando uno aprieta un área del delito, el delincuente no se redime, salvo rarísimas excepciones. La estructura delincuencial se reconvierte y se transforma. Porque una vez que en una sociedad se perfora la membrana de la ética, es como en el tejido humano. Uno no elige la bacteria o el virus que lo va a contaminar. Rota la protección, la penetrabilidad es absoluta. Yo les agradezco enormemente. Estos temas dan para que uno hable mucho, pero realmente es una alegría poder estar con ustedes.